Bienvenidos hermanos. Hoy realizaremos una nueva sesión de la escuela bíblica. En esta ocasión vamos a tocar el tema Dice Jesucristo. Es un tema maravilloso, un tema difícil, porque hablemos de esa persona en la cual creemos y quien es la base de toda nuestra fe. Pero antes, por favor hermanos, les ruego podamos realizar una oración y les pido puedan inclinar sus rostros, cerrar sus ojos. Muchas gracias, mi Dios, por esta ocasión en que nos permite, Señor, aprender una vez más de tu palabra, una vez más, Señor, de un tema que queremos aprender, queremos entender y queremos mantenerlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender. Abre nuestras mentes, mi Señor. Mi Dios, tú tienes todo el conocimiento. Tú tienes, Señor, todas las respuestas, Señor. Nosotros no somos dignos siquiera de mirarte, de preguntarte, pero queremos aprender y tenemos ese anhelo, mi Dios Todopoderoso. Te queremos pedir, Dios, que tú nos guíes en esta ocasión y que tú seas, Señor Todopoderoso, quien esté hablando. Que tu Espíritu Santo esté en todo este tiempo, mi Dios Todopoderoso, obrando en cada vida que esté escuchando, Señor. Te agradezco, mi Dios Todopoderoso. Quiero que bendigas a cada uno, Señor Jesús, de las personas que están, Señor, escuchando, de aquellas personas que tal vez tienen problemas, que tal vez en este momento están pasando alguna aflicción. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice más aún, Señor Jesucristo. Ayuda, Señor Dios Todopoderoso, a todas esas vidas. Señor Jesucristo, tú llena de alegría, Señor, a cada una de las vidas que tal vez le has dado una bendición en esta semana. Señor Jesucristo, es gracias a ti, Dios Todopoderoso. Muchas gracias. De esta manera, Señor, queremos empezar esta escuela bíblica, Señor, en tu nombre y con tu permiso, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión, como les decía, vamos a ver el tema de Jesucristo. Pero antes, tal vez nos preguntamos, ¿qué significa esta palabra de Cristo? Porque es obvio que estamos juntando las palabras Jesús y Cristo para decir Jesucristo. Jesús, obviamente, es el nombre de nuestro Salvador. Ese es su nombre, es el que le puso María. Pero Cristo, ¿por qué? A ver, dice algún diccionario, Cristo es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, que se emplea como título o epíteto de Jesús. O sea, que Cristo en realidad es una traducción del hebreo, ¿ya? Y nosotros sabemos muy bien que los hebreos esperan o esperaban a esta persona que era el Mesías. Nosotros sabemos muy bien que este Mesías ya llegó, que murió y que resucitó y que hoy está pues reinando a la diestra de nuestro Dios. Pero algunos hebreos, se podría decir, siguen esperando a este Mesías porque según ellos aún no ha llegado. Bueno, entonces de ahí viene este nombre que nosotros le damos, decir Jesucristo. Ahora, para empezar, hermanos, vamos a abarcar 3 puntos. El primero dice, ¿quién es Jesucristo? Primero, hablamos de su divinidad. Para esto, hermanos, vamos a buscarnos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A Jesús, en este punto, se le está diciendo que es el Verbo. Obviamente, bueno, en lo que se refiere a gramática, si no estoy mal el tema, el verbo es la parte más importante, tal vez se podría decir, de una palabra. Pero aquí, ¿por qué se le dice verbo a Jesús? A ver, algún autor decía, los hebreos son
tan respetuosos de Dios, tienen en tan alta estima a Dios, que no podrían decir su nombre, el cual es Jehová. En hebreo se podría decir que verbo es el memra de las escrituras hebreas, ¿ya? Se lo decía así porque no le podía decir Jehová. Era un nombre tan elevado, tan alto, tan santo, no se podía decir con tanta facilidad por los hebreos. Entonces se le daba esta otra palabra que dice el verbo, o en griego le decían el logos, que era el término más alto. Es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le podía dar al Señor Jesucristo. Jesús es el verbo, la base, el principio. Ese es Jesús. Ahora, en este punto, además de decir que Jesús es Dios, también podemos decir que es Jehová. Justamente por eso, porque se trata de mencionar a Jehová también en esta misma palabra. Jesús era el verbo. Ahora, esto nos está presentando como era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia. Nosotros estamos leyendo en este lugar, dice, en el principio era el verbo. Entonces nos está hablando de un tiempo antes, inclusive tal vez antes de la creación. Entonces, nosotros viendo este tema del tiempo, podemos ver que ya existía. Podríamos decir que había una eternidad pasada y que nosotros no sabemos qué es tal vez lo que Dios estaba esperando para poder crear al hombre y a todo el universo que Él creó, lo que se menciona en el Génesis, pero sabemos que Él ya existía mucho antes, que Él ya tenía tal vez una eternidad ya existiendo, pero que nosotros no podemos descifrar. Somos seres humanos limitados. Pero ahí se menciona eso. En el principio era el verbo. O sea, en el principio ya era el verbo. Ya era Jesús, ya era Dios, ya era Jehová. Pueden que hayan pasado millones, billones, trillones de años, una eternidad pasada que nosotros no conocemos, pero así lo menciona este lugar. Ahora, tal vez alguien puede preguntarse y decir, bueno, tuvo que haber un principio en algún momento. Claro, pero lo cierto es que donde nosotros, sea que señalemos un principio, Dios siempre va a estar allí para reunirse con nosotros. Así como el universo, el tiempo es infinito. No podríamos regresar al inicio del tiempo, así como tal vez no vamos a llegar al fin del tiempo. Solo Dios es eterno, siempre ha existido. Y esto nos lo aclara. En el principio era el verbo. En ese principio al que nos hace llegar es tal vez desde Génesis, donde se ha creado todo. Y no podríamos nosotros poner una fecha, no tendríamos nosotros una fecha específica para ponerle a este evento. Entonces, con esto, hermanos, nosotros empezamos esto yéndonos a una infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, en la segunda declaración que dice, el verbo era con Dios. Entonces aquí nosotros podríamos decir, esta aclaración dice que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. Entonces no podríamos identificarle como Dios el Padre, porque Él está con Dios. Pero después de esto, justito después dice, y el verbo era Dios. Entonces aquí nos aclara mucho más, lo que nos hace a nosotros siempre volver tal vez a la Trinidad de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y aquí nos lo aclara de esa manera. Él estaba con Dios, pero también Él era Dios. Esto es una aclaración enfática, es una aclaración que nos dice, Jesús es Dios. Nosotros no podemos negar la deidad que tiene Cristo. Y con esta aclaración, hermanos, nosotros podemos decir que Jesús es Dios. Nosotros podemos declarar eso, ¿ya? Y que Él es divino.
No podemos negar su divinidad. También podemos decir, hermanos, que Él es Hijo de Dios. Busquemos el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos notar acá que está diciendo que ha dado a su Hijo unigénito, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa que es el único Hijo. Dio a su único Hijo para que nosotros nos salvemos. Entonces, con esta declaración podemos saber que Cristo es el Hijo de Dios. Nos ha amado tanto nuestro Dios que ha tenido que entregar a su único Hijo por nosotros. Y de este texto también podríamos decir que él mismo aclara que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, bueno, solo para aclarar, en el texto dice que todo aquel que en Él cree, nosotros creemos en Cristo, no solo creemos en el Padre que es Dios, también creemos en Cristo. Y si crees en Él, puedes ser salvo. Todos podemos ser salvos si creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos confiar en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Ese es nuestro asunto personal. Cada uno de nosotros individualmente necesita creer que Él murió en lugar de nosotros. Es necesario que nosotros creamos que Jesús murió por nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y ahí aclaramos, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. También podemos decir que Jesucristo es eterno. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anteriormente, hermanos, ya habíamos dicho que siendo el verbo, ya a él se referían como lo máximo, el término más santo que existe era ese. Y aquí, antes inclusive que nazca Jesús, ya se decía que Él iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y esto nos lo aclara, nos dice que era el Padre eterno. Entonces, así como el Dios Padre, el Dios Hijo también es eterno. Ese Jesucristo es eterno. También podemos decir que Jesucristo es el Creador. Buscamos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, observemos también que Jesús es el Creador. Estos versículos nos dicen que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿ya? Entonces, esta afirmación es clara. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Nada existiría sin Jesús. Jesucristo, al igual que Dios Padre, Dios Hijo, es el Creador. Ahora, analicemos, hermanos, su humanidad. La humanidad de Jesucristo. Busquemos el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos dice que ese verbo, ese Dios, ese eterno, fue hecho carne. Si nosotros, hermanos, observamos el Evangelio según San Juan, no se menciona del nacimiento de Jesús en Belén. ¿Y por qué no lo menciona? Porque justamente en este punto está hablando de alguien que es demasiado grande para Belén. ¿A qué me refiero? Que Jesucristo no pudo haber iniciado en ese momento. Jesucristo ya existía. Si bien nació en este mundo, solo se hizo carne. Y esa acción solo pudo ser hecha a través del nacimiento virginal. O sea, Jesucristo no inició
no nació carne. Jesucristo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, no nació carne. Espero que me estén entendiendo. Para aclarar esto, hermanos, tal vez podemos buscar el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño no es nacido hijo, sino nos es dado. Nosotros entendemos en este momento que el profeta Isaías dice: no está naciendo ese niño, sino nos está siendo dado a nosotros. Ese hijo vino desde la eternidad. Ese hijo no nació en Belén, no inició desde ahí. Él ya existía, Jesucristo siempre existió, pero vino desde la eternidad, se hizo carne. Ahora, en la siguiente declaración que nos dice que Él habitó entre nosotros, nos quiere decir que Él estuvo justamente con nosotros, aquí, viviendo las experiencias de esta carne imperfecta. Él, siendo Dios, experimentó todo lo que nosotros sufrimos, vivimos en esta carne. Él ya sabía lo que se siente. Sin embargo, Él aún así nos demostró, ya a todos nosotros, que Él podía venir aquí y vivir entre nosotros, hacerse hombre, hacerse carne. Él se instaló en un cuerpo humano, habitó entre nosotros y vivió todo lo que nosotros en esta vida, en esta carne, siempre experimentamos. También este texto nos dice: y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, aquí nos está aclarando Juan, porque nosotros podríamos preguntarnos, ya, si analizamos el anterior punto y decimos, bueno, Jesucristo se hizo carne, por tanto, entonces, no se redujo, no se limitó mucho al ser carne, al ser tan simple como nosotros. Pero aquí Juan nos aclara y nos dice: pero vimos su gloria, la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos visto, bueno, en la Biblia podemos ver todos los relatos de los milagros y de todas las palabras que Él dijo y que demostraban que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Él no se limitó, a pesar de estar aquí en la tierra siendo hombre, siendo carne, no estaba limitado a nada, ¿ya? Porque Él tenía fe en Dios, fe en su Padre. Ahora pasamos al punto 2, que dice: ¿qué hizo Jesucristo? Bueno, podemos decir nosotros, hermanos, que Él murió por nuestros pecados. Busquemos el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esto justamente es lo que nosotros siempre decimos: Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, ese es nuestro Evangelio, que decimos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es nuestro Evangelio. Son hechos que no pueden ser negados. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros tal vez no hemos sido testigos de su muerte, tal vez no hemos visto justamente cómo Él ha muerto, pero hay personas que lo hicieron, como por ejemplo Nicodemo y José de Arimatea, y otros tal vez que le vieron crucificado, que le conocían bien, y ellos atestiguaron que se trataba de Jesús, que Él había muerto y que fue sepultado, pero que pasaron los 3 días y sus discípulos pudieron atestiguar de su resurrección. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? En primera, murió por nuestros pecados. También en Romanos 5:8 podemos leer: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? La culpa del pecado nos ha sido quitada por medio de la muerte de Jesucristo, hermanos. Dios ahora puede salvarnos, puede darnos su brazo, porque Cristo ha muerto por nosotros, y si nosotros creemos en Él, entonces podemos ser salvos. También, hermanos, y siguiendo esto, podemos decir que Él resucitó de entre los muertos. Continuamos leyendo 1 Corintios capítulo 15, verso 4, y dice:
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó al tercer día conforme a lo que decían las Escrituras. Aquí nos habla, hermanos, de que siempre existió una profecía que decía que Cristo iba a resucitar, ya que Él iba a resucitar el tercer día. También, hermanos, tal vez si quisiéramos probar que Cristo resucitó, podemos decir que primero en la Biblia está escrito que esa es una prueba de que Jesús resucitó. La segunda prueba, hermanos, es que la existencia misma de la iglesia es ¿a causa de qué? A causa de que Cristo murió, a causa de que Cristo resucitó. Antes de que Cristo mismo resucitara, no existía ninguna iglesia. Solo existía el pueblo hebreo que tenía su tabernáculo, pero no pasaba de ahí, no pasaba de las fronteras, no pasaba del pueblo hebreo. Sin embargo, una vez que Cristo murió y luego resucitó, entonces fue fundada la iglesia. ¿Por qué? Cuando Jesús murió, entonces se quedaron 11 personas desanimadas, 11 discípulos de Jesús que tal vez ya querían volver a sus antiguos oficios, que no querían tener problemas con el gobierno romano, que los mismos romanos habían puesto un sello en la tumba de Jesús para que Él no sea quitado de su tumba y luego digan que resucitó y sea algo falso. No querían tener ellos problemas. Entonces, ellos querían volver a sus oficios. Sin embargo, llegó una noticia. ¿Cuál? Que Jesucristo había resucitado de los muertos. Tuvieron ya después de la ascensión de Cristo ese toque del Espíritu Santo que los llenó en el día de Pentecostés. Todos sabemos que Jesús les había prometido justamente eso. Entonces, Cristo al resucitar cambió el pensamiento de estas personas, los convenció. Tal vez si tenían un poco de dudas de que Él era Jesucristo, de que Él era el Mesías, con esta acción, con lo que Él resucitó, fueron convencidos totalmente y empezaron a evangelizar, empezaron a hablarles a las personas sobre el Señor Jesucristo. Si no hubiera sucedido esto, no existiría el Evangelio, no existiría un Cristo vivo, no existiría un Salvador. Entonces, hermanos, la existencia de un cuerpo de creyentes, la existencia de un lugar que llamamos la iglesia, es la gran prueba de la resurrección de Cristo. Que hasta el día de hoy nosotros sabemos que Cristo resucitó, que esto pasó de persona en persona, de noticia en noticia. Este evangelio, esta buena noticia fue transmitida desde hace tantos siglos atrás. Hasta el día de hoy nos llega esta noticia a través de la Biblia y es la gran prueba de que Cristo resucitó. Ahora, hermanos, pasamos a un tercer punto que dice, ¿qué hace Jesucristo ahora? Está a la diestra del Padre. Busquemos, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un poco largo, hermanos, pero esto nos quiere decir que Cristo mismo, siendo la imagen, el resplandor de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas que existen, Él en este momento se está sentando a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra del Padre porque Él es el Hijo de Dios. Ese es su lugar. Entonces en este momento Jesús está sentado a la diestra del Padre. También podemos decir que Jesucristo es el Señor de toda la creación. Hace un momento, hermanos, en Juan 1:3 leíamos que por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces decíamos que Él era el Creador. Entonces, si Él ha sido el Creador, hermanos, ¿cuánto más Él es el Señor de toda la creación?
A ver, para aclarar, busquemos el libro de Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está operando sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre, y no solo en el siglo en el que se escribió la Biblia, también en los siglos venideros, que aproximadamente, creo que, hermanos, han pasado ya 20 siglos, y aún sigue el Señor Jesucristo siendo Señor de toda la creación, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Decimos también que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Busquemos, hermanos, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos muy bien nosotros que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros debemos seguir a esta cabeza, la cual es amorosa, la cual ha sacrificado su vida por este cuerpo, por el cuerpo que es la iglesia. Podemos también mencionar a Jesús como el esposo de la iglesia, ese esposo amoroso que se sacrifica por su esposa para que ella esté bien, para que pueda ser salvo, para que nuestras vidas sean salvas gracias a Él, y para que todos nosotros podamos compartir la eternidad junto con nuestro Dios. También podemos decir que Él es nuestro abogado ante el Padre. Busquemos el libro de 1 Juan capítulo 2, verso 1 al 2, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muchas veces hemos debido escuchar esto. Cristo siempre está ante el Padre tratando de defendernos, a pesar de que nosotros tal vez siempre fallamos y en algún momento hasta una pequeña mentira o algún pequeño pecado nosotros realizamos, pero Cristo está ahí diciendo al Señor: no te fijes en ese pecado, fíjate tal vez en estas otras acciones que Él ha realizado, fíjate que Él cree en ti con todo su ser, pero no es perfecto, es un ser humano, pero cree en nosotros, merece ser salvo. Tal vez no sabemos cómo es que Jesucristo aboga por nosotros allá arriba en el cielo ante el Padre que es Dios, pero aquí nos promete que Él está hablando siempre a favor de nosotros, que Él está tratando de que nosotros quedemos bien con Dios. Pero imagínate, hermano, el dolor que debe sentir en su corazón cuando nosotros siempre le fallamos. Pero Él sigue con su obligación de defendernos a pesar de todo. Aunque nosotros le causemos el más grande dolor, Él sigue intercediendo por nosotros. Busquemos el libro, hermanos, de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí nos sigue recalcando que Cristo es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros y habla por nosotros ante Dios. No sabemos, como decía hace rato, cómo nos defenderá, pero cuán agradecidos deberíamos estar, porque Él siempre está de nuestro lado. Y si solo creemos en Él, podemos ser salvos. Pero también no podemos estar pecando, ¿no? Todo el tiempo. Debemos ser siempre obedientes a nuestro Dios. También podemos decir que Jesucristo está preparando lugar para los suyos en la casa de su Padre. Busquemos el libro de Juan capítulo 14, verso 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo ha querido sacrificarse por nosotros. ¿Para qué? Para alistar lugar allá, porque hay muchas moradas, dice, allá donde es la casa de su Padre, la casa de nuestro Padre. Hay muchas moradas, pero tengo que ir a preparar un lugar, dice allá. Y cuando lo termine de preparar, cuando ya lo tenga preparado, voy a volver y los tomaré como a mí mismo, dice, para que estén conmigo. Nos está preparando un lugar con Él y nosotros debemos estar preparados. El siguiente punto dice, está preparando el debido tiempo para su venida. Nuestro Señor Jesucristo está preparando el debido tiempo para su venida. Él está listo, ya quiere volver a recoger a su pueblo, pero tiene que esperar el tiempo que solo el Padre lo sabe. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este lugar, hermanos, podemos leer justamente es la ascensión de Jesucristo. Y seguramente los discípulos se quedaban mirando hacia el cielo cómo Jesucristo era ascendido. Y seguramente Él se perdió entre las nubes. Y los ángeles que acompañaban en ese momento les preguntaban, ¿por qué están viendo al cielo? Así como Jesús fue tomado de ustedes, ha ido al cielo, así mismo va a volver. Así, esa es la promesa que nosotros tenemos, que Él va a volver, que Él está preparando lugar allá en el cielo y que un día va a volver, va a tomarnos y nosotros vamos a estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, elevemos una oración a nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, eleva una oración a tu Dios. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo. En este día hemos querido aprender un poquito, Señor, mi Señor Jesucristo, de cómo eras, de cómo te has podido sacrificar por nosotros, Señor, no importándote, mi Dios, nada más que tu amor por nosotros. Nos has dado, Señor Jesús, el mejor regalo, la salvación, tu amor, mi Dios, ese amor hacia toda la humanidad. Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso. Hoy hemos aprendido, mi Señor Jesucristo, que tú nos amas tanto, mi Dios Todopoderoso, que tú siempre intercedes por nosotros, a pesar de que nosotros te lastimamos. Que tú, Señor Jesucristo, estás sentado a la diestra de Dios Padre. Que tú, Señor Jesucristo, eres nuestra cabeza, Señor. Eres el esposo, Señor Jesús, de la iglesia. Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú estás todos los días con nosotros. Porque tú has muerto, pero has resucitado, mi Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Bendice, mi Dios, a todos los hermanos que han podido escuchar. Bendice, mi Dios Todopoderoso, a todos los hermanos que asisten a la iglesia, mi Señor. Y aún bendice a todos aquellos que no te conocen, mi Señor Jesucristo. Bendice, Señor Jesús, a todos los vecinos. Bendice, Señor, a mis compañeros de trabajo. Bendice, Señor, a todas las personas que conozco. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Nunca hagas faltar nada a nuestros hogares. Siempre, siempre sé tú nuestro motivo, Señor, para amanecer cada día. Ayúdanos, Señor Jesús, a siempre entender y poner en práctica tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.